Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio bíblico en el monte, y el día de hoy vamos a ver el libro de Mateo capítulo 26 del versículo 1 al versículo 29. Pero antes de empezar, ¿qué le parece si oramos? Ahí donde estamos, yo les invito a que cierren sus ojos y podamos orar todos juntos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque predisponemos este tiempo para aprender un poco más de ti, conocer un poco más de ti. Y Padre, ayúdanos a aprovechar lo más que se pueda este tiempo. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, donde nos encontremos. Queremos más de ti, crecer mucho más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, hoy veremos Mateo capítulo 26 del versículo 1 al versículo 29. Este es los últimos días de Jesús antes de ser crucificado. Así que leamos los primeros 5 versículos. Versículo 1 dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El versículo 1 dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Jesús estaba con sus discípulos y les enseñó acerca de las 10 vírgenes, les enseñó acerca de la parábola de los talentos y por último les enseñó acerca del juicio a las naciones. Y después de estas enseñanzas con sus discípulos, Jesús empieza a anunciarles lo que se venía y les dice: dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta es una frase, un versículo que tenemos que tenerlo bien en claro. Permítame leer solo una vez más. Sabéis que dentro de 2 días, el versículo 2, se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Imaginémonos por un instante esta escena. Está Jesús con sus discípulos. Jesús les acaba de enseñar acerca de las 10 vírgenes, los talentos y el juicio a las naciones. Y ahora le dice: como ustedes saben, la Pascua se va a celebrar en 2 días. Y el Hijo del Hombre, es decir, Jesús se llamaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, será entregado para ser crucificado. Esa es la escena número 1. Ahora entremos a la escena número 2. Que empieza con el versículo 6. ¿Lo leamos? Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Muchas veces cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros abordamos este pasaje, cuando abordamos este pasaje de las escrituras del Evangelio de Mateo, nosotros lo abordamos desde la perspectiva de la mujer.
¿no? Y abordamos desde la perspectiva en que la mujer se presentó delante de Jesús y derramó un perfume de alto precio delante de Jesús. El libro de Juan es un poco más explícito al detallar este pasaje y dice que la mujer se arrodilló delante de Jesús y empezó a llorar y con sus lágrimas enjuagaba sus pies, con sus cabellos secaba sus pies. Un ambiente de adoración, un ambiente de humillación, de humildad, de adoración que presentaba la mujer delante de Jesús. Y es de esta manera que nosotros abordamos este mensaje. Lo que quiero decir es que de esta manera abordamos este pasaje y entonces hemos concluido de la siguiente manera y hemos dicho, sin importar lo que nosotros sintamos, tenemos que adorar. Es más, lo cantamos, ¿no? Rindo mi perfume, rindo mi corona, eres lo más preciado para mí. Y concluimos de la siguiente manera y decimos, no importa si estamos felices o estamos tristes, si estamos alegres o no estamos alegres, si estamos cansados o si estamos fortalecidos, no importa las circunstancias, no importa si estoy estresado, no importa lo que venga, lo que pase, yo tengo que adorar, porque esa mujer derramó un perfume delante de Jesús y nosotros decimos, no importa lo que pase, tengo que adorar. Parafraseando este concepto que tenemos de adoración, básicamente lo que decimos es, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué me pasó lo que me pasó, no sé por qué me está pasando, no sé por qué hay esta tormenta, no sé por qué mis hijos son así, no sé por qué mis padres son así, pero estoy aquí y voy a adorar sin importar lo que pase. Ese es el concepto de adoración que hemos sacado de este pasaje y tenemos que adorar sin importar lo que nos pase. Una adoración a través de un sacrificio. Cueste lo que cueste, tengo que adorar. Pero ahora permítame intentar inquirir un poco más profundo en este concepto que tenemos acerca de oración y permíteme expandirlo un poco más para que podamos sacar todo el jugo de este texto y sacar todo el jugo del concepto de oración que nosotros tenemos. ¿Y qué tal si en lugar de enfocarnos en nuestras circunstancias, en nuestras emociones, en lo que sentimos, en lo que estamos pasando, una pandemia, nuestras crisis, nuestros temores, nuestros miedos, en lugar de enfocarnos en todo esto, qué tal si nos enfocamos en Jesús? Y el concepto cambie por voy a adorar porque sé quién es Él. Ya no voy a adorar sin importar lo que sienta, sino que ahora voy a adorar porque sé quién es Él. Dos conceptos que parecen parecidos, pero son totalmente diferentes. Hoy en día, si nosotros vamos a la calle y entablamos una conversación con cualquier persona, es muy probable que la persona nos diga, yo conozco a Dios, yo amo a Dios. Dios te bendiga. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Él es amable. Yo sé que Él es todopoderoso. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el nombre de Dios ya ha sido expandido y ya ha sido conocido. Hay muy pocos lugares en Santa Cruz, en Bolivia, donde el nombre de Dios no sea conocido. Vayamos donde vayamos, todo el mundo sabe quién es Dios. Sí, hace unos 200 años cuando los españoles vinieron y conquistaron y vivían puros indígenas, el nombre de Dios no era conocido, el nombre de Jesús no era conocido, pero hoy en día, 200 años más adelante, el nombre de Jesús sí es conocido y prácticamente el 90%, me animo a decir, en la ciudad de Santa Cruz saben que existe un Dios, saben que existe Jesús, saben que vino alguien y murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, saben que Dios es, lo saben. Pero la diferencia está en poder conocerlo. Las personas saben lo que hizo Dios, pero no saben por qué lo hizo. Saben lo que hizo Dios, pero no saben por qué lo hizo.
Muy diferente es a decir, no sé por qué estoy aquí, por qué me pasó esto, por qué estoy en esto o en este problema, pero de todas maneras voy a adorar. Esa es una. Pero la que yo les propongo el día de hoy y poder estirar un poco más, no estoy diciendo que este está bien y este está mal, o este está mal y este está bien. Yo estoy diciendo que podemos expandir un poco más, podemos permitirnos un poco más a aprender algo nuevo, algo que va a sumar, algo que nos va a ayudar a entender el concepto de adoración. Vamos a adorar porque sabemos quién es Él. Tú eres mi Salvador. Me invitaste a tu mesa, me diste de tu pan, me invitaste a comer, a sentarme de tu lado. No lo merecía, no era digno, pero tú me hiciste digno. Una adoración completamente diferente. Sé que tú eres mi Salvador, yo soy el salvado y el principio es la salvación. Romanos capítulo 12, versículo 1 lo dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como sacrificio santo, agradable a Dios. Esto es nuestro culto racional. Adoramos porque sabemos quién es al que adoramos. Conocemos al que adoramos. Alabamos porque sabemos quién es al que alabamos. Ese es nuestro culto racional, nuestro conocimiento de quién es Dios, nuestras convicciones en el corazón de quién es Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, que es vuestro culto racional. Así que en esta primera parte podemos concluir de la siguiente manera y podemos decir, adoramos a Dios porque ¿quién es Él? Esto nos permite concluir de manera correcta quién nosotros somos. El Salvador, yo soy salvado. Y establecer los principios que rigen la vida de un hijo de Dios. En este ejemplo, el principio de salvación. Solo les puse un ejemplo, de esos hay miles y miles y miles. Yo siempre digo, 80 años no van a alcanzar para que podamos descubrir este proceso de identidad en el que descubrimos quién es Dios, descubrimos quién es nosotros y descubrimos estos principios. 80 años no son suficientes, pero sí podemos disfrutar de lo que vamos consiguiendo, del entendimiento que vamos recibiendo cada día y poder disfrutar de todas las riquezas, disfrutar de la cultura de este reino por el cual Dios vino a esta tierra y tener libre entrada ante el trono celestial. Así que podemos concluir de esta primera parte que adoramos a Dios por quién es Él. Esto nos permite concluir de la manera correcta acerca de quién nosotros somos y establecer los principios que rigen nuestra vida como hijo de Dios. Ahora avanzando, yendo un poquito más adelante, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, habla de este mismo pasaje de la mujer derramando el perfume delante de Jesús, pero Juan toma un detalle y dice que fue Judas el que reprochó, fue Judas el que dijo, hey, ¿cómo va a ser esa mujer? Te deberíamos haber vendido ese perfume y entregárselo a los pobres. Pero el Evangelio de Mateo dice, va un poco más allá y dice, no, fueron los discípulos los que reprocharon, no fue Judas, fueron los discípulos, independientemente de que si Juan estaba en lo correcto o Mateo estaba en lo correcto, ambos hablan del mismo punto, hablan de la misma actitud, nos hablan de la perspectiva que están teniendo los discípulos en aquel ambiente de adoración. Mientras la mujer está adorando a Jesús por quién es Él, los discípulos están adorando a Jesús por lo que Él hace. Mientras en ese ambiente de adoración la mujer está adorando a Jesús por quién es Él, los discípulos están adorando a Jesús por lo que Él hace. Permítanme ilustrarlos o explicarlo de la siguiente manera. En nuestro caminar, en nuestra jornada, en nuestra vida como cristianos, como seguidores de Cristo,
tendemos a satisfacer las necesidades de las personas. Tendemos a satisfacer las necesidades que hay en nuestro alrededor, a las necesidades que tiene este mundo. Como por ejemplo, dar pan al hambriento, dar agua al sediento o dar abrigo o dinero al necesitado. Y nos vemos en una posición de tratar de satisfacer las necesidades que hay en nuestro alrededor. Y sí, hay muchas necesidades. Hay personas pobres, hay mujeres que lamentablemente están siendo maltratadas, que están siendo violadas, hay despidos injustificados, crisis económica, drogadicción y todos los vicios y las necesidades que nosotros nos podemos imaginar. Entonces nos podemos ver en una posición como cristianos de tratar de satisfacer todas las necesidades que tienen las personas a nuestro alrededor. Y hermanos, nos podemos volver locos con tanta necesidad. Nosotros solos no vamos a poder satisfacer todas las necesidades de las personas. Un día va a llegar una persona y vamos a entregar, y luego otra necesidad y otra necesidad y otra y otra y otra, y nos vamos a ver en una posición donde nosotros vamos a querer satisfacer las necesidades de las personas. Eso es lo que está pasando con los discípulos. Parece raro lo que estoy hablando, pero por favor, no me tiren piedras todavía. Les aseguro y les prometo que estoy llegando a un punto. Pareciera raro, pero les prometo, hermanos, que estamos llegando a un punto. Eso es lo que está pasando aquí en este ambiente de adoración. Los discípulos están pensando en las necesidades. Y dicen, hey, nosotros deberíamos vender el perfume que está derramando esta mujer para satisfacer la necesidad de los pobres. Los pobres necesitan dinero. Nosotros tenemos que satisfacer esa necesidad. Dar pan al hambriento, agua al sediento, abrigo o dinero al necesitado. Eso es lo que están diciendo los discípulos mientras la mujer está adorando a Jesús por quién es Él. Nosotros no damos pan, abrigo, agua por lo que necesiten, sino porque somos generosos. Ese es el entendimiento que Jesús quiere trabajar en los discípulos. Y quiere decirles, hey, ustedes no satisfacen la necesidad del pobre. O sea, ustedes no dan dinero porque el pobre sea pobre. Ustedes dan dinero porque son generosos. Es decir, ustedes, es lo que Jesús trata de trabajar con los discípulos, ustedes no adoran a Dios porque Dios necesite adoración. Dios es alto, sublime, todopoderoso. Él es quien es Él. Nuestra adoración es una realidad. Nuestra adoración no va a ser Dios más Dios, o si nuestra adoración va a ser Dios menos Dios. Dios es Dios. Por eso nosotros no adoramos a Dios porque Dios necesite nuestra adoración. Adoramos a Dios porque somos adoradores. Nosotros no existimos en este mundo para satisfacer las necesidades de este mundo, sino nosotros existimos en este mundo porque somos iglesia. Si somos generosos, entonces vamos a poder dar pan al necesitado, agua al sediento, cubrir, abrigo al necesitado. Porque en nosotros corre el ADN, corre los genes de una persona generosa. Esta es una de las características más impresionantes de nuestro Dios. Dios, Él es santo, Él es amor. Solamente su presencia en un lugar, solamente su presencia nos hace sentir paz, nos hace sentir amor. Por eso muchas veces cuando vamos a la iglesia o cuando íbamos a la iglesia y estamos en el momento de la alabanza y estamos adorando y alguna persona entra que no conoce, no es
no frecuenta la iglesia, entra a la iglesia y siente ese ambiente de paz, ese ambiente de amor. Ese es Dios, es la presencia de Dios habitando en medio de la alabanza de su pueblo, porque Dios es amor, porque Dios es paz. Por eso todas las veces que nosotros nos acercamos delante de Dios y adoramos y buscamos a Dios, vamos a sentir amor, vamos a sentir paz, porque su presencia es paz, es amor. Él es así. Y siempre sentir. Eso no significa que nuestros problemas van a terminar siendo resolvidos. Puede ser que hayamos llegado a un tiempo de estrés, de momentos duros y momentos difíciles por ciertas decisiones que hemos tomado en el pasado. Y eso produjo estrés, ansiedad, cansancio y enojo. Y nos acercamos delante de nuestro Padre. Y sí, nuestro Padre nos va a perfeccionar paz, amor, porque Él es santidad, Él es amor, Él es paz, pero el problema va a seguir ahí. Y depende de ti y de mí que podamos resolver ese problema. Es por eso que nosotros, amados hermanos, adoramos porque somos adoradores. Ayudamos porque somos generosos. No al revés. Nosotros no trabajamos en base a la función o a la necesidad de nuestro alrededor. Todo lo contrario, nosotros satisfacemos, resolvemos los problemas porque somos generosos, porque somos iglesia, porque somos hijos de Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los discípulos. ¡Hey! A los pobres ustedes siempre los van a tener, pero a mí, pero yo ya me estoy yendo. Los pobres siempre van a estar ahí, las necesidades siempre van a estar ahí, siempre va a haber una persona que necesite adoración, siempre va a haber una persona que necesita ayuda, siempre va a haber una persona que necesite de Cristo. Y si nosotros nos enfocamos en las necesidades, nos podemos volver locos y vamos a concluir de manera equivocada y decir: hey, ¿dónde están? ¿Dónde están los obreros? Necesitamos más oración, necesitamos más predicadores, necesitamos más evangelistas. No, estamos concluyendo de manera equivocada, estamos concluyendo en base a la necesidad del mundo, no estamos concluyendo en base a la identidad de quiénes somos como hijos de Dios. Eso es lo que Jesús quiere trabajar con los discípulos. Y sí, Jesús no está negando la necesidad. Él dice: hay pobres, existen pobres y necesitan ser ayudados. Pero mayor que esa necesidad es que tú puedas forjar tu identidad. Mayor que esa necesidad es que tú puedas forjar tu identidad. Y aquí permítame tocar este pasaje como ejemplo. No lo vamos a leer, pero sé que todos lo conocemos. Cuando Jesús va y sana al paralítico en el estanque de Betesda. Dice la Biblia que había muchos enfermos, pero Jesús solamente sana a uno. Imagínense esa escena, ese ambiente, hay muchos paralíticos, pero Jesús solamente se acerca ante el paralítico. Y llega y le hace una pregunta como: ¿quieres ser sano? Y bueno, el paralítico dice: Señor, hace cualquier cantidad de años yo quiero entrar a ese estanque, pero no puedo porque estoy paralítico. La escena es la siguiente: Jesús está ahí. Jesús tiene el poder para sanar a todos los enfermos. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo imagino que Jesús sintió compasión en su corazón para sanar a todos los enfermos que estaban a su alrededor. Pero Él solamente sanó a uno, porque dentro de la voluntad de su Padre estaba el sanar solamente al paralítico. La voluntad de su Padre no era sanar a todos los del estanque de Betesda. Eso es identidad. Hacer lo que tengo que hacer, cuando tengo que hacer, con quien lo tengo que hacer, dentro de la voluntad de mi Padre. Eso es identidad. A veces como cristianos nos vemos en una posición de que todo es nuestra culpa y nosotros tenemos que resolver todos los problemas. Suficiente problema tenemos con hacer la voluntad de nuestro Padre.
más que problemas solamente con eso. Si nos concentramos en solamente construir nuestra identidad y hacer la voluntad de nuestro Padre, yo les aseguro que los problemas de este mundo van a resolverse. No de este mundo, pero sí de nuestro alrededor. Siendo quienes somos, siendo iglesia, siendo agradecidos, siendo generosos, siendo hijos, siendo padres, siendo esposos, con seguridad. Porque lo que hacemos es consecuencia de lo que somos. Y Jesús se dio cuenta de esto. Cuando los discípulos dijeron y estaban preocupados más en el servicio, Jesús se dio cuenta de que ellos estaban viendo las cosas de manera equivocada. Ellos estaban viendo las cosas en base a la necesidad, lo que les acabo de explicar, en base a la necesidad de las personas. Ellos no estaban entendiendo su identidad. Dicho de otra manera, ellos no entendían cuál era la revelación de Jesús, quién era Jesús. El versículo 10 lo dice, y entendiéndolo Jesús. Entendiéndolo Jesús. Ustedes quieren servir porque es lo que hago. Pero ella me adora porque sabe quién yo soy. Ustedes saben lo que hago, pero no saben quién soy. Todos sabemos que Dios es bueno. Todos sabemos que Dios es amoroso, Dios es perfecto, Dios es santo. Pero ¿por qué es santo? ¿Por qué es amoroso? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué habla lo que habla? ¿Por qué escribe lo que escribe? ¿Por qué están las frases que están ahí? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hablamos lo que hablamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A la medida que nosotros podamos responder a este por qué, a la medida que esta pregunta, mejor dicho, a la medida que estas preguntas que nosotros nos hacemos en relación al por qué, estas respuestas contendrán, en esencia tendrán las respuestas de parte de Jesús, la revelación de quién es Jesús. Jesús, ¿por qué dices lo que dices? Jesús, ¿por qué está esto aquí? Jesús, ¿por qué? Porque, Padre, ¿por qué estoy en este lugar? Padre, ¿por qué estoy en Santa Cruz? Padre, ¿por qué estoy sirviendo en la alabanza? Padre, ¿qué va a pasar conmigo de aquí a 10 años? Padre, esa es mi esposa, ese es mi esposo. Padre, ¿por qué estoy en este lugar y sirviendo en este lugar y en este tiempo? Padre, ¿por qué? Estas preguntas solamente se responden en un ambiente de intimidad, en un ambiente de relación. Sí, Dios no va a responder todas las preguntas, pero sí va a empezar a responderlas poco a poco conforme nosotros avancemos y crezcamos en nuestra relación. Ese es el segundo punto del día de hoy. Repasando, el primero, adoramos a Dios por quien es Él. Esto nos va a permitir concluir de manera correcta quién nosotros somos. Padres, hijos, líderes, esposos. Quién nosotros somos. Y de esta manera encontrar principios del reino de Dios. Principios que rigen a los hijos de Dios. Ese fue el primer punto que hablamos. Y este es el segundo. No se trata de lo que hacemos, sino se trata de quién nosotros somos. Hay mucha necesidad en este mundo, pero primero nos preocupamos de relacionarnos con Dios. Y esta identidad va a proporcionar la solución para las necesidades que van a pasar en nuestro alrededor. Así como Jesús, que tenía toda la capacidad y tenía todo el poder para sanar a todos los enfermos que estaban en el estanque de Betesda, Jesús solamente sanó a uno, sanó al paralítico, porque esa era la voluntad del Padre. Y Jesús, ¿cómo sabes que esa era la voluntad de tu Padre? Relación, identidad. Esos son los dos primeros puntos. ¿Y qué les parece si entremos al tercero? El tercer punto que quiero compartir con ustedes el día de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 26 versículos 17 al 29. Pero antes de entrar y leerlo, quisiera recordarles dos frases que dijo Jesús, que lo leímos en el inicio, que dijo: dentro de 2 días es la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Se acuerdan que lo leímos? Dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Los discípulos no entendieron muy bien
y me imagino que tenía muchas dudas, muchas preguntas. De ahí leímos que Jesús entendió. ¿Se acuerdan que lo leímos? Entendió Jesús. Jesús entendió que ellos no entendían lo que les había dicho. Entonces, Jesús, ¿cómo les vas a explicar? ¿Cómo les vas a explicar a los discípulos que no se trata de lo que hacen, sino de lo que son? Jesús, ¿cómo les vas a explicar? Y Jesús dice, a través de la cena del Señor. ¿Lo leamos? Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25, entonces respondiendo Jesús, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo me imagino en esta escena que cada uno de los 12 discípulos delante de Jesús empezaron a agradecer por el momento en el que dijeron a Jesús, sí, te seguiremos. Porque si ustedes recordarán, en el inicio del libro de Mateo podemos ver cómo Jesús llamó a algunos de sus discípulos, se acercaba a ellos y les decía, hey tú, sígueme, y ellos respondían, sí, te seguiremos. Yo creo que en este momento, en este punto, después de 3 años que ellos habían aceptado seguir a Jesús, en este momento ellos empiezan a agradecer a Dios porque tuvieron la valentía, vieron la voluntad de decir, sí, te seguiremos, porque en este momento Jesús está empezando a explicar a cada uno de los discípulos quién es. Inclusive Judas estuvo ahí y escuchó la explicación de parte de Jesús de quién era Jesús. Veámoslo de la siguiente manera. La Pascua es una fiesta judía que se celebraba alrededor desde hace 1500 años atrás del versículo que acabamos de leer. Durante 1500 años el pueblo judío celebraba la Pascua. Todas las familias de Israel se reunían y celebraban este evento, celebraban esta fiesta por 7 días. Es más, esta fiesta fue un mandato de Dios establecido en el Éxodo. Esto está en capítulo 12, versículo 17. Dios dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Todos los años, durante 7 días, durante 1500 años, el pueblo de Israel celebraba la Pascua pensando acerca de lo que Dios había hecho hace mucho tiempo atrás. Cuando las familias judías se acercaban, se reunían para celebrar esta fiesta, ellos celebraban
para recordar lo que Dios había hecho a través de Moisés, para recordar aquellos tiempos en el que el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud por el pueblo judío, y apareció Moisés, los liberó y los llevó hacia la tierra prometida. Todas las veces ellos recordaban este evento. Todas las veces que Jesús les hablaba acerca de la Pascua a los discípulos, en su mente de los discípulos estaba lo que había pasado, lo que Dios había hecho en el Éxodo muchos años atrás. Ellos sabían que el pan sin levadura simbolizaba al Cordero del Éxodo. Ellos pensaban que el vino simbolizaba la sangre que fue manchada en los dinteles de la puerta. Para ellos eso celebraba el pan sin levadura, y eso significaba, y el vino, y todos los años que ellos celebraron la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, ellos pensaban y se acordaban lo que Dios había hecho en el pasado. Hasta que llega Jesús y se presenta delante de los 12 discípulos. Y porque ellos pensaban en el pasado, les impedía entender y ver el futuro, lo que estaba por venir, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Y también les costaba entender quién era con el que estaban hablando, quién era su rabí, quién era su maestro. Pero Jesús, el gran maestro que nosotros tenemos, tuvo paciencia, se acercó, lo sentó, y en el día de la Pascua, antes de ser entregado, les explicó Jesús quién Él era. Versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. En ese momento los discípulos, sí, este es el pan, sí, este es el cordero, el cual matamos allá hace muchos años, hace 1500 años aproximadamente en Egipto, y gracias al sacrificio de este cordero pasó el ángel de Dios y no nos mató, pero sí mató a los primogénitos de las familias de Egipto. Gracias a Dios, gracias por eso. Y Jesús, no, ese es mi cuerpo. ¿Tu cuerpo, Jesús? Sí, mi cuerpo. Lo que está pasando en este versículo es que Jesús está rompiendo con una tradición de 1500 años. Durante 1500 años las familias de Israel celebraban la Pascua y los panes de levaduras pensando en lo que Dios había hecho en el Éxodo. Continúa en el versículo 27, y tomando la copa Jesús, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, entonces en ese momento los discípulos, Jesús, ya ahora sí. Está bien, este es tu cuerpo, pero esta copa es la sangre de ese cordero con el cual manchamos los dinteles, y por esa sangre el ángel pasó y no nos hizo daño. Eso es lo que simboliza. No, discípulos, no, eso no es. Jesús le dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo me imagino, la Biblia no dice eso, pero yo me imagino, para que lo podamos ilustrar de cierta manera, Jesús hablando con los discípulos y diciéndole, ¿se acuerdan del arca de Noé? Sí, nos acordamos. Era yo. ¿Se acuerdan de aquel sacerdote que habló con Abraham, que ustedes lo leyeron en el Génesis? Sí, nos acordamos. Era yo. Ustedes con seguridad se acuerdan de ese cordero en Egipto que fue sacrificado. Sí, nos acordamos. Era yo. ¿Se acuerdan de la nube y la columna de fuego que guió al pueblo de Israel en el desierto y ustedes lo leyeron en el Éxodo? Sí, nos acordamos. Era yo. Todas estas son figuras de la salvación. Todas estas son sombra de lo que va a pasar en los próximos días. En ese momento yo quiero imaginarme la cara de los discípulos de asombro y recién entender, comprender que delante de ellos estaba el Salvador de toda la humanidad. Delante de ellos estaba el Mesías, Rey de Reyes, Señor de Señores, cuyo nombre es sobre todo nombre, 100% hombre, 100% Dios. Imagínense la reacción de estos discípulos delante de Jesús. Jesús termina diciendo, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Con
vosotros. Ustedes no lo entendían, ustedes no lo descubrían, pero ahora lo entienden, ahora lo saben, y estoy seguro que ustedes entrarán dentro del reino de mi Padre, donde celebraremos y tomaré este fruto con ustedes. Ese es el maestro que tenemos. Ese es el maestro que tenemos, que se sienta a nuestro lado y nos explica detalladamente. Si no entendemos, si no comprendemos, nos explica detalladamente de quién es Él, de qué se trata, todo lo que Él es. Es difícil comprender y entender algo que no se ve, algo que no se escucha. Es difícil entender la eternidad con una mente natural. Es difícil entender principios intangibles con un cuerpo tangible. Es difícil entender. Pero Dios está predispuesto a sentarnos y explicarnos detalle a detalle de todo lo que se trata. Eso depende de nosotros. Depende de qué tanto queremos decir por qué. De qué tan dispuestos estamos a que nos puedan ensanchar nuestra capacidad, de que puedan destruir las estructuras que hemos establecido durante muchos años. Jesús con 2 versículos destruyó una tradición de 1500 años. Con 2 versículos, 1500 años. Imagínense el choque para los discípulos, porque todas las veces que ellos comían el pan sin levadura y el vino, ellos se acordaban del cordero que había sacrificado hace muchos años el pueblo de Israel estando en Egipto. Ellos creían que eso simbolizaba a ese cordero. Pero Jesús les dice, eso no se trata de lo que pasó. Esto se trata de lo que va a pasar. Porque la gloria postrera es mucho mayor que la primera. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde algunos gobiernos, algunas personas están denominando el post-COVID-19. Y muchos expertos hablan de que el impacto económico que va a dejar esta pandemia va a costar un poco que nos podamos recuperar. Algunos expertos hablan de 3 años de que nosotros podamos reactivar y acomodar y superar los problemas económicos que están dejando la pandemia. Es una realidad. Muchos de nosotros hemos perdido nuestros trabajos, muchos de nosotros hemos perdido a seres queridos, muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias y momentos difíciles y ahora estamos entrando al post-COVID-19. Pero en medio de toda esta situación que estamos viviendo el día de hoy, tenemos que recordar, tenemos que tenerlo claro, tenemos que saber que Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, porque nunca se trataron y nunca se va a tratar acerca de acerca de nuestras circunstancias, acerca de nuestros miedos, acerca de nuestros temores, acerca de nuestras tristezas. Él es el mismo y adoramos a Dios por quien es Él. Nosotros no queremos que Dios resuelva nuestros problemas, sino queremos que Él se manifieste en medio de ellos. Queremos ver su rostro. Queremos ver a Dios en medio de nuestros problemas para que de esa manera podamos concluir correctamente de quién nosotros somos. Porque hermanos, familia, iglesia, déjenme decirles que la gloria postrera va a ser mucho mayor que la primera. Ahí donde estamos, hermanos, para terminar este tiempo de estudio bíblico, yo les invito a que puedan cerrar sus ojos y puedan orar conmigo. Padre, aquí estamos y nos presentamos delante de ti, Señor. Sabemos que nos tocaron vivir momentos muy duros y muy difíciles, Padre. El mundo habla de crisis económica, el mundo habla de post-COVID-19, el mundo habla de que nos van a tomar años de poder recuperar nuestra economía. Padre, hemos perdido nuestro trabajo. Padre, hemos perdido a seres queridos. Padre, somos sinceros delante de ti y queremos decirte que nos duele, estamos tristes y es una circunstancia muy difícil y muy agobiadora. Mas, Padre, creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios grande, alto y sublime, el mismo que era, es y será, el Alfa y Omega, el principio y el fin, un Dios todopoderoso, un Dios proveedor, Jehová de los ejércitos, Jehová
Jireh. Creemos en ese Dios, Padre. Y mi Dios, te pedimos que te reveles en medio de nuestros problemas. Muestra tu rostro en medio de nuestras palabras, para que de esta manera nosotros podamos concluir correctamente de quién nosotros somos, Señor. Y de esa manera, a través de nuestra identidad, podamos resolver los problemas que nos han presentado en estas circunstancias, Padre. Problemas difíciles de enfrentar más, pero creemos, Señor, que a través de nuestra identidad nosotros vamos a poder resolverlos. Revélate, Señor. Revélate a nosotros, Jesús. Muéstranos aquello que nosotros no sabemos de quién tú eras, Señor. Muéstranos un poco más. Revélate un poco más. Queremos verte un poco más. Queremos ir más profundo en ti, Señor. Descubrir, entender y comprender de quién nosotros somos. Es nuestra oración el día de hoy, Padre. Queremos estar listos y preparados para cuando tú te muevas, Señor. Sabemos que estás haciendo algo en medio de este mundo y nosotros queremos estar ahí. Por favor, que no pase tu mirada de nosotros, Señor. Padre, por favor, no vuelques tu mirada de nosotros, Padre. Queremos subirnos al barco. Queremos formar parte de este plan. Queremos formar parte de esta transformación. Queremos estar ahí. Por favor, permítenos estar ahí, Padre. Creemos, Señor, que la gloria postrera va a ser mucho mayor que la gloria primera. Es nuestra oración en este día. En el nombre de Jesús. Y todos juntos donde estamos decimos amén. Familia, gracias por conectarse al estudio bíblico. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.